gracia. Así es, este título pues nos habla de la aplicación de la misma palabra, gracia. Y es que la iglesia empezó con gran poder de Dios, ¿no? Derramándose el poder de Dios en el día de Pentecostés, pero este gran poder está acompañado de una gran gracia. Y esta gran gracia de Dios que es derramada sobre la iglesia inicial, luego veremos en el siguiente capítulo, capítulo 5, si Dios nos da vida para la próxima semana, que será acompañada de un gran temor, ¿no? Todo es grande aquí, ¿no? O sea, a lo grande. Dios hace las cosas así, a lo grande. Pues vamos a empezar de una vez. Yo, como siempre, estoy con mi PowerPoint para ayudarles en la lectura. Pero como siempre les sugiero, ustedes deben tener su Biblia a la mano, ¿no? Muy bien, aquí estamos entonces. Y lo que hemos titulado nosotros es la gran gracia de Dios, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El contexto es importante, nosotros andamos buscando siempre el contexto, es más, ahora con mucha mayor razón. ¿Por qué? Porque tenemos que es una historia, el libro de los Hechos es una historia que debe ir acompañada de contexto para no tener pequeñas cápsulas simples de lectura, ¿no? ¿Pero por qué hizo eso? Justamente por el motivo del relato, ¿no? Del relato de la historia que lo acompaña. ¿Qué sucede? Pues después del día de Pentecostés, Pedro y Juan suben en el capítulo 3 a orar, ¿ok? Al templo, y se encuentran con un cojo en el capítulo 3, versículo 6, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. E inmediatamente lo toma de la mano, guiado por el Espíritu Santo, lo levanta y el cojo empieza a andar, ¿no? O sea, estaba 40 años postrado, dice el texto, y de repente, sin terapia, sin nada, él simplemente empieza a hacer lo que nadie podría hacer después de haber estado postrado 40 años. ¿No? Esos músculos atrofiados, esos ligamentos ya debilitados, están como nuevos, están como bebé de pecho, ¿no? Así sumamente fuertecitos. Pues ahora él está saltando por todos lados y toda la gente se agolpa a ver al ex cojo, y entonces Pedro se levanta y se manda un discurso tremendo, un discurso poderoso, un discurso que hace que la gente entre en cuentas, ¿no? Y entonces, en los primeros 5 versículos de su discurso, que son del versículo 12 al 16 más o menos, él les explica que esta sanación del cojo es en el nombre de Jesucristo, a quienes ellos hace 50 días en la fiesta de la Pascua habían crucificado. Ellos habían dicho: Hosana, Hosana al que viene, ¿no? En el nombre del Señor. Y luego, días después, simplemente dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Ellos son los motivadores de la crucifixión de Jesucristo, el cual Dios resucitó de entre los muertos. La predicación de Pedro era muy simple, ¿no? Y entonces los exhorta a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesús. Y mucha gente se convierte al Señor. Muchos. Dice, al total eran como 5,000 hombres, nada más. Súmale a esto las mujeres, los niños. Pues se cree que eran entre 10 a 15,000 personas que se habían convertido era la primera iglesia. Entonces los líderes del templo, ya siendo tarde, ¿no? Viendo este escenario de predicación y de gente conversa, los apresan a Pedro, Juan y también al cojo para ser examinados. El día siguiente son llevados delante de las autoridades judías, que era conocida como el concilio, ¿verdad? El consejo de ancianos, eran 70 ancianos. Entonces, cuando ellos empiezan a predicar a Jesucristo y a hacer la obra que Dios les encomendó, porque eso fue todo lo que les dijo: prediquen el evangelio, entonces ellos encontraron este rechazo, ¿no? Sin embargo, a pesar de la conversión, vamos a ver que al ser apresados se les da una nueva oportunidad, la oportunidad de seguir testificando de la muerte y resurrección de Jesucristo que estos líderes habían ocasionado. Ellos ocasionaron su muerte, sin embargo Dios lo levantó de los muertos. Esto fue totalmente increíble. Al ver esto, ellos no sabían qué hacer. Los líderes dijeron: no, tenemos al cojo que fue sanado, no hay cómo rebatir todos estos argumentos. No podían decir nada en contra de ellos. Así que ellos deciden amenazarlos y los intimidan y le dicen: bueno, se van, pero dejen de estar predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Esto hizo que Pedro tomara una posición que la he llamado yo una posición radical, en la que todo hijo de Dios en algún momento debe enfrentar. En algún momento de tu vida tú debes enfrentar la radicalidad. ¿Crees o no crees? ¿Vas a hablar o no vas a hablar de Jesucristo? La mayoría se muere de miedo, y después de ser confrontado muchas veces por una u otra persona,
deciden ya no hablar más de Jesucristo y se convierten en cristianos secretos, ¿no? En cristianos James Bond 007. ¿No? Nadie sabe que son cristianos. O sea, están infiltrados, pero nadie sabe que son cristianos. Y entonces viven una vida así, como oculta, ¿no? Oculta en medio de la luz, de la maldad. Pero Dios nos ha llamado a tomar decisiones por Él, no a ser radicales para el mundo. No tenemos que agradar a este mundo, tenemos que agradar a Dios. Entonces Dios, muy bien, gracias, mi esposa me pone camuflada, una vida camuflada, ¿no? Correcto. Dios nos pide que seamos radicales y que el mundo sepa que hemos creído en Cristo. Sí, pues con todos nuestros defectos hemos decidido seguir a Jesucristo. Y al hacer esto, Pedro y Juan reciben protección de Dios. Y ellos son liberados, son soltados y no hallaron cómo perseguirles ni cómo castigarles. Bajo esta premisa, ellos regresan con los apóstoles, con los discípulos, y levantan una oración que fue justo el estudio de la semana pasada. Esta oración constaba de varias partes. Y una de ellas es que lo primero que ellos hicieron en su oración comunitaria es que declararon la soberanía de Dios, ¿no? Alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Ya con eso pusieron la tapa. ¿Por qué? Porque si Dios tiene el poder para hacer cielos y para hacer tierra, entonces no hay límites para Dios. Y todo lo que puede estar pasando, no es nada, pues Dios puede manejarlo todo. Dios tiene poder incluso sobre las autoridades gubernamentales. O sea, en tu país, si es un presidente o es un rey, correcto, Dios está incluso sobre esa autoridad, está sobre él, sobre ellos. Y luego lo que ellos hicieron fue usar la palabra de Dios, citaron a David como una plantilla para orar en los salmos, correcto, y luego dijeron algo importante en su oración, declararon los propósitos. Jesús fue enviado para morir y Dios lo usó ¿para qué? Para salvarnos. Así que en una oración en medio de la persecución puedes ir considerando en tu oración estas cosas para que te animen, para que te fortalezcan. Si te sientes perseguido, humillado, fastidiado porque la gente habla en contra de ti por predicar el evangelio, lo primero que tienes que hacer es reconocer la soberanía de Dios, usar la palabra de Dios, encontrar el propósito por el cual Dios te está permitiendo pasar esto. Y finalmente, lo que fue sorprendente para nosotros, para mí sobre todo, al leerlo, es que cuando ellos hicieron su lista de peticiones, ellos no pidieron: Señor, líbrame del mal de aquel o del mal del otro, que me fastidian, que me molestan, que me hacen daño, que me reprimen. No, ellos no pidieron nada en contra, o sea, a favor suyo, para que estuvieran más apacibles. ¿Sabes qué pidieron? Pidieron que tuvieran el poder, el denuedo, para seguir hablando la palabra de Dios. Señor, tú me has llamado, me has salvado para predicar tu palabra, para hablar de ti. Amén. Mira, Señor, me fastidia 1, 2, 3, 4, encárgate tú y tú ayúdame a seguir predicando. Eso es lo que ellos pidieron. Y tú, Señor, acompáñanos con esto. Así que esta fue la oración de ellos. Pidieron coraje. Hermano, cuando oras en medio de la adversidad, ¿qué pides? Sacas tu lista de peticiones larga y extensa. Está bien, pídele a Dios todo lo que necesitas. Pero sobre todo pídele que te dé poder para seguir haciendo su voluntad, predicando la palabra, hablando de Él en todo momento, ¿no? Entonces es en este contexto que ellos están orando, que están dando gracias a Dios, que están pidiendo de nuevo para seguir predicando. Vamos a ver que la iglesia empieza a hacer justamente eso. No se callan, a pesar de que los líderes dijeron: se me callan. Ellos dijeron: juzguen ustedes, nosotros seguiremos haciendo nuestro llamado, que es predicar la palabra de Dios. No vamos a dejar de hablar, de predicar del Señor. Lo haremos constantemente, con denuedo, ¿no? Insistentemente. Y así es como nosotros encontramos la historia del día de hoy. La historia del día de hoy tiene que ver cómo es que ellos han recibido el poder de Dios, la gracia de Dios, y todo eso los motiva a ellos a hacer tres cosas importantes que van a marcar básicamente el inicio de esta iglesia y cómo serán conocidos. Ok, vamos a hablar que la gracia de Dios genera en un creyente auténtico generosidad. La gracia de Dios genera en un creyente, recibí la gracia de Dios, otros más tienen que saber que pueden ser salvos. Genera predicación. Y finalmente, la gracia de Dios en mí debería producir una sensación de despojarme, pero por amor. Despojarme por el bien del otro, pero por amor. ¿Ok? Como los personajes
del Nuevo Testamento. Y vamos a ver un ejemplo al final. Así que si tomas nota, esto sería interesante, ¿verdad? La gracia de Dios produce tres cosas: generosidad, predicación y el despojarse. Vamos parte por parte. Vamos por la primera parte. Tenemos en el versículo 32 que las dos palabras resaltantes son un corazón, ¿no? Y la otra palabra es alma. Primero corazón y alma. Un corazón y un alma. Y aquí vamos a ver la generosidad. La generosidad de la iglesia del primer siglo. Lo primero que encontramos acá es que nos dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Ahí está, clarito. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Muy bien, vamos por partes y vamos a tratar de desarrollar esto lo más simplificado que se pueda para entenderlo. ¿De acuerdo? Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Evidentemente, no es que todos tenían un gran corazón, ya se entiende, ¿verdad? No, es que todos tenían una misma alma, esto no es literal, esto es una forma clara de interpretar, de decir que ellos tenían un mismo sentir. Todos tenían un mismo sentir. Y esto es complicado, porque si tú vives en una casa grande y tienes muchos hermanos y tienes primos, sabrás muy bien que es complicado tener un mismo sentir. ¿No? O sea, todos quieren comer frijol ese día. No, todos no quieren comer frijol ese día. Todos no quieren ir al cine ese día. Otros quieren ir a pasear. Todos no quieren estudiar lo mismo, pues, obviamente. Y así, vamos a encontrar nosotros que tener un mismo corazón y una misma alma no es tan simple. Pero esto ni siquiera fue organizado ni generado por a los líderes espirituales. Pedro no se impuso y dijo, todos van a sentir lo mismo y todos van a creer lo mismo. Nunca pasó, ¿verdad? Y no debería pasar en ninguna iglesia. No deberían imponerte nada. O sea, debería ser voluntario, por amor, en gratitud. Así debería suceder. Sin embargo, lo que vamos a encontrar es que es el mover del Espíritu Santo, la gracia de Dios actuando en el corazón de la gente que va a llevarlos a sentir lo mismo, a desear lo mismo. Un mismo corazón y una misma alma. ¿Cómo es que uno puede medir la espiritualidad de una iglesia? La congregación espiritual debería producir el fruto del Espíritu Santo. Si tomas nota, apunta a Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 y vas a encontrar que el fruto del Espíritu es el amor. Es el amor, ¿no? Y luego cuando Pablo dice, más el fruto del Espíritu es amor, hace una lista y sigue con otras palabras. Pero si te das cuenta, esas palabras dicen gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley, dice Pablo. Así que todas las demás cosas que existen en este hermoso racimo de fruto, porque es como lo dice Gálatas 5:22, el fruto en singular, un solo fruto es un solo, ¿no? Es un solo racimo de fruto, es el amor y sus expresiones diversas de amor. Todo el gozo, la paz, la paciencia es una expresión de amor, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Es una forma diferente de amar. Así que Pablo nos enseña que el fruto del Espíritu Santo es este amor de Dios, no es el amor horizontal. Acuérdate que en el Nuevo Testamento hay varios tipos de amor. En el español también existen bastantes expresiones de amor. Por ejemplo, tú le dices a alguien, hey, te quiero mucho, ¿no? Un amigo, hey, te quiero mucho, hermano, te quiero mucho, mi brother. Pero nunca le dices a un amigo de barrio, de colegio, te amo, con amor eterno, porque ese amor está dirigido como para tu cónyuge, ¿no? Imagínate. Así que usamos también te quiero, te amo, ¿no? Te aprecio, como diferentes expresiones de amor. Ahora, estas expresiones son horizontales, naturales, son natas, innatas en nuestro corazón. Pero con el amor que no nacemos es con el amor de Dios. Eso. El amor de Dios es otro amor. Ya el día jueves estamos justo estudiando esto con todos los que estamos en vivo hablando del matrimonio, ¿no? Temas de matrimonio. Y hemos hablado de ese tema de los diferentes tipos de amor. Y el cristiano, solamente al creyente se le otorga este amor de Gálatas 5:22. Por eso es que habla de un fruto que necesitamos. Dios nos da su amor, el amor de Dios, que no me es natural. Ese amor es del 1 Corintios 13, ¿no? La preeminencia del amor, ¿recuerdas? El amor es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo da. Ese amor no nos es natural.
Pero claro, nuestro amor generalmente es egoísta, nuestro amor generalmente da, pero está esperando recibir, ¿no? Yo te doy, pero espero que tú me des algo, porque yo también necesito, pues yo también soy ser humano, yo quiero que me amen, que me cuiden, que me apapachen, que me digan cosas bonitas. Entonces, eso es natural, pero el amor de Dios todo lo espera, todo lo soporta, todo lo da. Ah, qué gran amor, ¿no? Ese amor se nos entrega a los cristianos y se pide que lo ejercitemos, ¿ok? Y vemos a esta iglesia del primer siglo produciendo el fruto de ese amor, el amor del Espíritu Santo derramado, ¿no? Y vemos cómo hay amor entre ellos, cuidado entre ellos. ¿Cómo es esto? Porque dice exactamente en el versículo que estamos leyendo que en la iglesia eran de un corazón y un alma. Si tú me acompañas a Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, encontraremos algo muy interesante. Filipenses 2, capítulo 1 y 2. Si ya lo tienes en tu Biblia, yo también lo voy a intentar de colocar por aquí para compartirlo contigo y verlo. Vamos. Amén, aquí lo tengo. Filipenses capítulo 2.1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ojo que es en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completen mi gozo. ¿Cómo? ¿Cómo completamos el gozo de Pablo si hay algo de lo del primer versículo sintiendo lo mismo? Ahí está. Busquen que sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, el amor de Dios, ¿no? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, o sea, no sean pleitistas. Antes bien, ¿cómo tenemos que estar? Con humildad. Qué difícil, ¿no? La humildad, porque yo puedo intentar no ser vanaglorioso y ser más humilde, pero el resto no lo es. Entonces yo soy golpeado, soy considerado como el tonto, pues, ¿no? Se deja. Estimando a cada uno, ¿no? Cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acá parece que Pablito se volvió loco, ¿no? ¿Cómo va a pedir estas cosas Pablito? Pues esto no es natural, ¿no? La primera iglesia, sin embargo, estaba unida, sentía lo mismo, eran de un corazón, eran de un alma, estaban compenetrados, habían sido desconocidos unos días antes y ahora forman parte de la gran familia de la fe. El texto dice que ninguno de ellos decía ser propio cada uno lo que poseía. Es decir, ellos decían, el amor que siento por compartir la misma fe y la misma salvación en la resurrección de Jesucristo no me permite verte en necesidad, no me permite verte en escasez, ¿no? Tú y yo somos salvos por la misma sangre, la sangre de Jesucristo. Y tenemos la posibilidad de la salvación por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es posible que tengas frío y que estés durmiendo en la calle? No, yo no voy a permitir eso. El amor me motiva a darte. Todo lo que yo tengo va a servir para ayudarte a ti. Esa es la idea de lo que estamos leyendo en este texto. Esa es la idea de este contexto, ¿ok? Sin embargo, la iglesia ahora parece ser más egoísta, ¿no? Y está buscando lo que tiene el otro para que yo pueda recibir. Ahora la gente ya no dice, por amor quiero ayudarte y lo que tengo es tuyo. Ahora el mensaje ha cambiado, aunque parece sonar muy parecido, pero dice ahora, no, yo tengo necesidad, tú tienes que ayudarme. Todo lo que tú tienes debe ser mío. Pues suena muy parecido, ¿verdad? Pero como dicen por ahí, los niños tienen un parecido distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado me motiva el amor a darte lo que yo tengo y por otro lado el egoísmo exige que yo te dé lo que tengo. Es diferente. Ok, ahora, dice el texto acá que ellos tenían todas las cosas en común. Había unidad entre ellos, ¿no? Y eso es importante, eso es vital. Para que una iglesia sea santa y pueda trabajar por medio de él, es importante que haya unidad en el cuerpo, pues si estamos desunidos no va a pasar nada, es un equipo de fútbol. Si están peleados y no se pasan la pelota, entonces van a perder.
Y es lo mismo en la iglesia. Si la iglesia anda dividida, separada, entonces simplemente el que gana es el diablo. La gente estaba tan bien convencida de su generosidad, de su reciprocidad con los hermanos por lo que había recibido de Dios. Dios me dio y yo quiero dar. De gracia recibí la salvación, de gracia doy lo que tengo. Así que la gente abría sus billeteras y las vaciaba para ayudar al que tenía menos. Ok. La pregunta que sale acá es ¿por qué hacían esto? ¿Estaban motivados de repente porque los líderes de la iglesia se ponían de acuerdo con todos y decían, tienen que ser generosos, tienen que dar? Levántense ahora todos ustedes, ¿cómo es posible que tengas dos casas y él no tiene dónde vivir? Vende tu casa y trae la plata. ¿Tú crees que algo de eso había en la iglesia del primer siglo? La respuesta es no. Todo fue espontáneo. Fue el corazón sincero de cada hermano. Una iglesia guiada por Dios no necesita que se le exija a que haga algo. Todo debe ser como respuesta de un corazón agradecido. Y yo quiero yo estoy contento al ver cómo Dios ha tocado con los corazones de algunos hermanos en la iglesia. En plena pandemia, cuando no se podía salir y cuando había problemas, había más de un hermano que generosamente ha dicho, hermano, ¿quién necesita en la iglesia? Hay hermanos, 1, 2, 3. ¿Sabes qué? Yo quiero dar para que ellos no les falte comida. Yo quiero dar, pero no quiero que digan mi nombre. Solamente quiero que les reparto. ¿En serio? Sí, ok. Entonces íbamos y le dábamos ese dinero a las familias y le decíamos de parte del Señor. La gloria para Dios y que Dios bendiga a esos hermanos que han ayudado en tiempos de necesidad. Porque Dios les permitió tener algo más, querían compartir con el que no tenía nada, los que tenían escasez. Y los hermanos han dado gloria a Dios y han alabado a Dios por la conducta generosa de ciertos hermanos y hermanas que han dado. Igualmente pasó con estos hermanos y amistades en el Pedregal, ¿no? Fue espontáneo, fue generoso. La iglesia comenzó a participar y hemos comenzado a ayudar a estos hermanos y amistades que tenemos ahí en el Pedregal para que sean bendecidos. Así que esto es interesante porque reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida y entonces estamos motivados a dar. La gracia de Dios debería producir generosidad en nuestro corazón y no debería estar impuesto nunca. ¿No? Me encanta cuando alguien dice, hermano, ¿en qué puedo colaborar? ¡Wow! Gloria a Dios. Hermano, cuenta conmigo. Acá está mi horario. Dime en qué puedo servir. Bueno, ahora es más difícil porque no estamos congregados físicamente, pero esos sonidos eran como sonidos de alabanzas en los oídos, ¿no? ¡Wow! Gloria a Dios. Que haya corazones dispuestos para servir. Bueno, no todo es plata, no todo es cosas físicas. Tu tiempo, tu servicio, tus oraciones, tu participación, tu ayuda comunitaria. Es importante, eso es generosidad, desprenderte de lo que tienes. Tienes un tiempo para descansar, pero lo quieres dedicar a la oración por una lista de peticiones. Gloria a Dios. ¿No? Tú tienes pocos recursos, pero lo que tienes lo quieres compartir. Entonces compras víveres y quieres compartirlo con hermanos o hermanas que tienen menos que tú. ¡Ja! Tú dirás, hermano, yo soy pobre. Tal vez, hermano. ¿No? No tengo mucho. Eso puede ser muy, muy interesante. Pero yo me he dado cuenta de algo. Yo espero que tú lo medites y te vas a dar cuenta tal vez que también te pasa lo mismo. ¿Qué cosa es? Que si miras atrás, siempre hay alguien más pobre que tú. Siempre hay alguien con más necesidad que tú. ¿Tú crees que tienes necesidad? Sí. Mira atrás y te vas a dar cuenta que siempre hay alguien que tiene más hambre y que tiene menos ropa que tú. Así que siempre podemos ser generosos. Siempre podemos ser generosos. Y lo más interesante es que yo he encontrado más generosidad en gente con pocos recursos que en gente con muchos recursos. No sé, eso es algo que se percibe, ¿no? Es algo que se ve. Tú vas a un lugar donde la gente tiene poco y se desviven, pueden darte hasta su cama para que duermas y pases la noche. Pero a veces vas en lugares donde hay gente que tiene mucho y te das cuenta que con las justas te atienden en la puerta, ¿no? Y esto es. No es que estemos sacando o reprochando algo, simplemente decimos que a veces el que tiene menos sabe lo que es necesidad y está dispuesto a compartir. Gloria a Dios. Sé generoso, hermano.
pero no porque te lo estamos diciendo, sino por seguir el ejemplo de la iglesia del primer siglo y porque deberíamos responder al amor de Dios, el amor de Dios que es maravilloso, ¿no? Así que todos estos ejemplos hablan de la unidad de los miembros entre las personas. Y el Espíritu Santo sabe que es allí cuando somos generosos, cuando estamos motivados por el amor, que podemos ser una congregación útil. Y es por eso que el enemigo mete la cola, ¿no? Le encanta la discordia, la desunión, la división, el pleito, que haya grupitos, nosotros y ellos. Al diablo le encanta el chisme entre la gente, ¿no? Ver los defectos de los hermanos, que tengan competencia entre ellos, que se miren mal, que hablen mal del uno contra el otro, que critiquen el ministerio del otro, que levanten problemas, dificultades. ¿Por qué? ¿Sabías que si el enemigo te puede usar para empezar a dispersar el rebaño, entonces todos quedamos frente a de ser presas de los lobos? Así de simple. Así de simple. Somos presa del enemigo. Si puede traer desunidad en el cuerpo, entonces el cuerpo no puede hacer nada. Dios no va a actuar en una iglesia dividida. Así que ese es el plan. Y por eso es que siempre debemos estar atentos cuando hay discordia, cuando hay división, cuando hay pleito. No sumes a la división. Si alguien viene trayéndote un chisme diciendo que es cultura general, corta inmediatamente y dile, eso es chisme, hermano. No hagamos chisme. Si tienes algo que decir, llama al hermano o hermana X y díselo de frente en su cara. ¿Tú has visto eso, sí o no? Así que ya sabes, el enemigo tiene una táctica: dividir, rendir la iglesia en división y sacarla del juego. De esta manera, el diablo es el único que gana. ¿Eso sucedió en la iglesia del primer siglo? Sí, también. Vas a encontrar a dos personas cuando Pablo exhorta a los filipenses al estímulo y a la oración. En Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3, vas a encontrar dos personajes interesantes allí. Vamos a verlos, miren. Ruego a Evodia y a Síntique, así que tienes nombres para niñas, ya tienes dos nombres ahí que a mí no me gustan mucho, pero ahí están, Evodia y Síntique, ¿no? Que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué cosa les pide Pablo? Que sean de un mismo sentir, que dejen de estar divididas. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿A quiénes? A Evodia y a Síntique, ¿no? Que las ayudes, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con también Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo le dice, te ruego que las ayudes a que tengan un mismo sentir. Te ruego que ellas dejen de estar desunidas, peleadas, conflicteadas, ¿no? Que se miran con el ceño fruncido, que se miran y se voltean la cara cuando pasan porque no se aguantan. ¿Y qué había pasado con ellas? Habían peleado juntas por cosas del Evangelio, habían sufrido el Evangelio, habían peleado por causa de Cristo, habían combatido con Pablo para seguir en el amor de Dios y que la gente conozca las bendiciones del Señor. Eso es lo que estaba sucediendo. Así que Pablo menciona el nombre de estas dos mujeres que no se están llevando bien. Y él dice, eso está afectando a la iglesia, a la congregación completa. Y por eso en dos capítulos antes que acabo de colocar ahora, en el capítulo 2, verso 3, vemos el ejemplo de la humillación de Cristo. Versículos del 3 al 5, Filipenses 2, del 3 al 5, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mira, Jesús en el trono divino lo dejó todo, se despojó. ¡Wow! Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Pablo nos exhorta a ser como Jesús, que nos despojemos de nuestras comodidades por el bien, incluso del que nos puede hacer daño. Y estando en esta condición, dice el verso 8, de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Dios se humilló para salvarnos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él tuvo su recompensa, ¿no? En el versículo 9 dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre superior.
un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están arriba en el cielo, acá en la tierra, incluso debajo de la tierra, y toda lengua finalmente confiese su señorío, confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Para gloria de Dios Padre. Tremendo, tremendo mensaje que encontramos nosotros en el libro de Filipenses. Cuando encontramos este mensaje, nada más podríamos decir divisiones, discordias. No debo sumar a estas cosas. Yo no puedo vivir buscando pleitos y discusiones. División y discordia se presentan en las congregaciones normalmente, ¿sabes cuándo? Cuando la gente no está dispuesta a humillarse a sí mismas y poner las necesidades de los otros sobre las suyas. Ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. Siempre que hay discordia es porque hay una enorme falta de humillación. No hay reconocimiento de pecados, no hay reconocimiento de errores y de faltas y de agresiones. No hay. Entonces eso genera más conflicto. No consideras pues al otro como más importante que a ti, como dice Pablo. Y dice esto no para minimizar al ser humano y hacerlo sentir como un piojo viejo en un perro mecánico, ¿no? No, lo dice simplemente porque sabe que somos egocentristas, los seres humanos, y el Señor quiere que nos bajemos de nuestro pedestal, y para eso nos dice, considera a los demás como superiores a ti, ¿no? Tú puedes decir, pienso solo en mis intereses, y en lo que yo quiero y en lo que deseo, y solo vivo para mí. El resto que se las arregle como pueda. ¿Y eso en qué resulta? Solo en división, solo en discordia, solo en pleito. Si eres un hijo de Dios, ya no puedes pensar así. Y Pablo dice, la clave es que vivamos pensando en que los demás son más importantes y sus necesidades son más importantes. Así que yo debo orar para que yo pueda pensar en qué puedo ayudar, cómo puedo satisfacer la necesidad de los demás, ¿no? Así que al hacer esto es que generas una gran unidad. Y es lo que tenía la iglesia del primer siglo. Había una gran unidad en esa congregación y es por eso que Dios los estaba usando poderosamente. Tú quieres ser utilizado poderosamente, ya sabes por dónde empezar. Ahora, dice que ellos compartían todas las cosas en común, ¿verdad? Todas las cosas las tenían en común. Justo aquí al final. Ok, pero eso parece comunismo, ¿no? Todos igualitos, todas las cosas en común. Pero hay que hacer una gran diferencia entre lo que dice el comunismo y lo que dice el cristianismo. El comunismo dice, lo que es tuyo es del resto. Lo que es tuyo no solo es tuyo. Tú te esforzaste, trabajaste, hiciste tu empresa, tu negocio, tienes buenos ingresos. Ahora todo eso dámelo y lo vamos a repartir con todos. No es justo que tú tengas más, dice el comunismo. Dame lo que tienes y se lo repartimos a todos. Igualdad para todos. Menos para el que habla, ¿no? Porque el que habla sí se hace rico en el comunismo. Pero el cristianismo no dice eso. El cristianismo dice, lo mío se lo doy a los otros porque quiero, porque los amo. Y siento que Dios me pide que lo haga con una actitud reverente de amor. Yo tengo en abundancia y lo que tengo lo voy a compartir porque yo veo la necesidad que tiene mi hermano. Esto es diferente al comunismo. El comunismo dice, dame lo que tienes para repartirlo. Y el cristianismo dice, mi hermano necesita. Acá está, toma. Yo quiero colaborar. Así que un comunista estaba predicando, ¿no? El comunismo en un parque de Londres. Y cuando miró a un viejito con un saco viejito, todo desgastado, dijo, cuando los comunistas estén en el poder, ¿no? Pondrán un nuevo saco en ese hombre viejo. Bueno, el hombre viejo era un pastor y él gritó, cuando Cristo esté en el poder, Él pondrá un hombre nuevo en ese saco viejo que está hablando. Diferente, ¿no? Así que esta es la gran diferencia. Si realmente el comunismo es tan maravilloso, ¿por qué no abren sus puertas y dejen que todo el mundo salga y diga lo que piensan? Bueno. Es muy diferente hacer algo por amor que por imposición. No queremos estar hablando en cosas de los partidos y los sistemas de estos, ¿no? Pero simplemente estamos diciendo que por amor no funciona. Al final veremos un ejemplo de alguien que se le imponía cosas y buscaba sacarle la vuelta para sacarle provecho a la ley. Cuando encontró a Cristo,
y motivado por el amor, hizo todo lo que acabamos de decir ahora. Entregó lo que tenía para ayudar a los pobres. Así que vemos en este versículo 32 que había unidad y eran sensibles a las necesidades. Dice que eran de un corazón y un alma. La gracia de Dios, ¿no? Que el poder de Dios, la gracia de Dios produjo generosidad en la vida de los creyentes. A continuación, vamos a ver el gran poder y la abundante gracia. El versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. El gran poder, testimonio de la resurrección de Jesucristo. Esto es importante. Ellos, en el capítulo 2, dice que Dios derramó su gran poder. Y aquí dice que con gran poder daban testimonio. O sea, se derramó el Espíritu Santo con gran poder sobre ellos. Y Dios, ¿qué les dijo? Prediquen el Evangelio. ¿Y qué hicieron ellos? Predicaron el Evangelio y el poder los acompañó, ¿no? Muchos ahora recibimos el poder de Dios, la unción de Dios, y Dios te dice, te perdono tus pecados y te lleno el Espíritu Santo, tienes el gran poder. ¿Y qué hacemos con el gran poder? Pues hacemos lo que sea. Nos llenamos de actividades, de conferencias, de reuniones, y no predicamos el Evangelio. Y el gran poder se disipa y se va. Así que el cristianismo como esencia no son actividades. Y quiero que no me malinterpreten, ¿no? Porque todo lo que voy a decir sí concierne al cristianismo, pero no es la vida del cristianismo, no es la esencia del cristianismo. El cristianismo no es congregarte, el cristianismo no es tomar la Santa Cena, el cristianismo no es portarte bien, el cristianismo no es ser una buena persona, eso es religión. La religiosidad es lo que hacemos para agradar a Dios. Amén. Y está bien, eso es parte de la vida cristiana. Pero el cristianismo como esencia no está basado en las cosas que hagas, sino en la relación que tienes con una persona. El cristianismo está basado en una persona resurrecta. El cristianismo está basado en alguien que dio su vida por ti, en Jesucristo. Si tu cristianismo está basado en Jesús, entonces vas a querer congregar, vas a querer tomar la Santa Cena, vas a querer participar en la vida útil de la iglesia, en la ayuda a los demás. Pero si solo haces eso sin Cristo, es pura religiosidad. ¿Cómo vives tu vida cristiana? No te llames cristiano si vives como quieres. No te llames cristiano si no tienes temor de Dios. Si tienes tendencias y obviamente te dejas llevar por el mal, por las envidias, por los rencores, por una vida amargada, llámate como quieras, pero no te llames cristiano. Esto es una verdad y el cristianismo nos impulsa a vivir diferentes por querer agradar a Dios. Amén. Por mi relación con Dios. Pues antes sí vivía como yo quería, como me daba la gana, pero eso me condenaba a la muerte eterna. Ahora tengo que vivir diferente. Efesios capítulo 2, versículo 3, si me vas a acompañar un instante, que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Versículo 2, para que puedan entender la idea. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo vivíamos? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿No? En los hijos de desobediencia. En el versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿En qué estaba muerto? En mis delitos, en mis pecados. Así andaba yo antes. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en nuestros delitos y pecados, ¿no? En los deseos de nuestra carne. Así vivíamos antes. Haciendo la voluntad de ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de condenación, estábamos condenados a la muerte eterna, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego en el versículo 4 habla de la misericordia de Dios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, obviamente nos perdona en Cristo Jesús. Esto es lo que dice Efesios 2:3. El cristiano debe entonces vivir
de manera diferente. Otro versículo donde se nos habla acerca del amor, ¿no? de andar ahora en el amor, lo encontramos en el mismo libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Si estás conmigo, acompáñame a este versículo. Acá está. Porque por otro tiempo erais tinieblas. ¿Cómo éramos? Oscuridad, porque eso había en nuestro corazón. Mas ahora ¿qué somos? Luz. Pero esta luz no es propia, es en el Señor. Entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo me debo conducir? ¿Cómo debo dirigir mi vida? Debo andar como hijo de luz. Ya no puedo andar como hijo de las tinieblas. Debo andar como hijo de luz. ¿Eres hijo de la luz y andas en la luz? ¿Eres hijo de la luz y andas en el Señor? Y aquí en el libro de Hechos que estamos estudiando, capítulo 4, versículo 33, dice que la vida de los primeros cristianos en la primera iglesia eran vidas que marcaban la diferencia. La gente podía notar que esa gente ya no andaba como antes y que había decidido abandonar sus pecados y eran mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores nietos, mejores trabajadores. Se esforzaban por hacer lo correcto y agradar a Dios y ayudar a su prójimo. Esto marcaba una gran diferencia porque tal vez había muchas comunidades que quisieran hacer eso, pero ellos lo hacían por amor, sin esperar recibir absolutamente nada. Esta fue la característica de la iglesia del primer siglo. Eran vidas totalmente marcadas por la diferencia. Era una muestra del poder de Dios. Y así es como ellos daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ellos daban testimonio de que Jesucristo había resucitado y la gente quería escuchar porque notaban que iba acompañado de un testimonio poderoso. ¡Guau! ¿Así es nuestra vida ahora? Nuestra vida está acompañada de un testimonio poderoso de cambio, de transformación. Así está nuestra vida ahora. ¿Eres tú una muestra vívida, latente, real ante el mundo? Y en ti ven realmente un cambio y pueden escuchar que Jesucristo resucitó. Ellos predicaban de Jesucristo resurrecto, sí. ¿Y qué importa este concepto? Este concepto es importantísimo. En 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Esto está en el concepto de la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, entonces estamos predicando una predicación absurda. ¿Ok? No es importante nuestra predicación. No importa. Y nuestra fe no interesa, estamos condenados a muerte eterna, estamos fritos en el infierno, en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en palabras de Pablo, que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, si tú mueres hoy día, si yo muero hoy día en pecado, cuando voy abajo, la muerte me encuentra y me quiere atrapar. Y no encuentra cómo agarrarme hasta que encuentre un ganchito. Ese ganchito se llama pecado. Acá está. Marco es un blasfemo. Acá está. Basta con uno y con eso se agarra la muerte y no me deja salir de la muerte. Y por eso es que estoy condenado a vivir allí para siempre sin Dios. Muerto en mis delitos y pecados. Y entonces, ¿qué hago? Yo no quiero permanecer en muerte. Dice que Jesucristo nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, perfecto. Cuando Él muere en la cruz, desciende, la muerte lo agarra y ¿qué pasa? No tiene de dónde agarrarlo. Y es por eso que Jesucristo vence a la muerte después de haber muerto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces, en Él, por su muerte y su resurrección, Él le puede dar vida y limpiar los pecados a quien Él quiera. ¿Y a quién quiere perdonar pecados Dios? Al que se arrepiente de sus pecados. Por eso es que siempre enfatizamos el hecho de fe y arrepentimiento, ¿no? Mi fe en esa obra de Jesús que muere por mí y arrepentirme de mis pecados absolutamente. Hoy día pon tu fe en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados y viene Dios y te lava de tus pecados. Y cuando muramos, que nos va a pasar, a menos que Cristo venga hoy, bajaremos y entonces el diablo vendrá y solamente encontrará las marcas en las que habían estos grilletes de pecado y ya no me puede agarrar y es por eso que yo tengo vida eterna. Si Cristo resucitó, yo resucitaré con Él. Si Jesús no resucitó, ¿qué hacemos acá? Porque el cristianismo está basado en la persona de Jesús, su vida, su muerte por nuestros pecados, su resurrección de entre los muertos. ¿Cristo murió y resucitó para ti?
¿Eres tú consciente de su muerte y resurrección? ¿Crees en la resurrección de Jesucristo? Espero que sí, hermano. Espero que lo creas de todo corazón. Mahoma, Confucio, ¿hicieron algo por ti? ¿Están ellos vivos o sus tumbas están todavía ocupadas? La tumba de Jesús está vacía y esa es la gran diferencia del cristianismo, ¿no? El versículo 33 termina diciendo que como resultado de esta unidad y sensibilidad a las necesidades de los demás y dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, dice, y abundantemente, acá lo tenemos, ¿no? Gracia sobre ellos era derramada, ¿no? Y abundante gracia era sobre ellos derramada. Así que abundante gracia, mega gracia, gran gracia. En el capítulo 2 vimos el gran poder de Dios. Ahora estamos viendo la gran gracia, ¿no? Abundante, mega gracia. La gracia, favor o don inmerecido, recibir lo que no mereces. Y Pablo utiliza una palabra melliza a gracia que es misericordia. Misericordia es retener el castigo que alguien se merece por el mal que ha cometido. Es decir, no recibes lo que mereces. Y acá hay un juego de palabras que le encanta hacer a mi pastor Lucho García, ¿no? Gracia es recibir lo que no merezco y misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Qué merezco? Merezco muerte eterna y condenación por mis pecados. ¿Eso merezco? Sí, ¿no? Yo merezco una mejor vida. Bueno, en realidad lo que mereces es muerte eterna por tus pecados, muerte y condenación por tus pecados. ¿Qué hace Dios en Cristo Jesús? Me retiene el castigo. Eso es misericordia. No recibo mi castigo. El que merezco, pero no lo recibo. Y entonces Jesucristo resucita entre los muertos y me da vida eterna. Y me regala eso que no merezco. Entonces eso es gracia. Dios retiene mi castigo en su misericordia y me da vida eterna en su gracia. Nosotros no merecemos castigo por nuestros pecados. Dios en su misericordia retiene el castigo que merezco y su gracia es exactamente lo opuesto. Yo no merezco el amor, yo no merezco el perdón de Dios, pero Dios dice, no solo te voy a perdonar, sino que te voy a dar vida eterna, un regalo infinito junto a mí para siempre. Y dice que como respuesta a esta unidad, ¿no?, a esta hermandad y a este testimonio público, Dios derramó abundante gracia en ellos. ¡Wow! Así que la gracia de Dios va a producir generosidad, pero en este derramarse su gracia y su poder, ellos predican del Evangelio, predican la resurrección de Jesucristo. No funciona sin abundante gracia, sin abundante misericordia. Ellos recibieron esto y entendieron cómo no compartir este mensaje. Ellos recibieron el perdón de pecados. ¿Cómo no compartir este maravilloso amor de Dios? Eso es. Así que la gracia de Dios produce generosidad, pero debería producir compartir, predicación, hablar de esa gracia al mundo entero. Finalmente, la gracia de Dios va a producir el despojarse. Y acá vamos a encontrar dos secciones, ¿no? La generosidad de la conversión de estos miembros de la iglesia del primer siglo. Si me voy a despojar, yo podría hacerlo por imposición o por amor. Y Dios sí nos pide compartir, pero no lo exige. Él quiere que motivados por su amor lo hagamos. Ah, eso es diferente, eso es diferente. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué curioso que nunca se predique de la abundancia, de la gracia, de la misericordia, el perdón de pecado, la resurrección de Jesucristo, y la mayoría solo predica esto, lo que acabamos de leer ahorita, diciéndoles que vendan sus casas y traigan plata, ¿no? Están preocupados por cuánta plata entró y no están preocupados por cuánta gente recibió el mensaje. Si en tu iglesia o si tú estás predicando solamente pedir plata porque es importante para el ministerio, entonces estás entrando en un área gris. No vayas por ese camino. Eso está en el límite de la manipulación.
Además, muchos piden no solo que hagan como lo que dice la iglesia del primer siglo, vendan sus casas y traigan la plata, la alfolí, ¿no? Saquen sus joyas, sus anillos, sus relojes, sus billeteras, pónganlo en esto de acá y entonces Dios los bendecirá conforme a lo que ustedes den, ¿no? Conforme a lo que ustedes inviertan en el reino. Si estás motivado por lo que vas a recibir y si estás motivado por este canto, ¿no?, de sirena que te acerca para ser más próspero, porque tú le das a Dios, Dios te va a dar en este sentido de negocio, entonces estás dentro del círculo de un robo. Eso no es cristianismo, es un abuso de poder. Esto no es lo que está mostrando el libro de los Hechos. Si realmente hay una necesidad y la iglesia quiere colaborar, que se haga de manera voluntaria, o que la gente salga con sus joyas y quiere vender sus cosas y por amor que generosamente lo traigan. Lamentablemente los que hacen mercantilismo del evangelio usan solo estos dos versículos y te dicen, ya ves, la Biblia dice que traigas tu platita a mi bolsillo. Al final se lo quedan ellos. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que los primeros cristianos se caracterizaban por compartir voluntariamente y ayudaban a los demás por compasión, por amor, por misericordia, por gracia. El dar es respuesta de un corazón genuino del amor de Dios. Eso es dar. Ok, ahora, te has preguntado, ¿qué le podemos dar a Dios? En realidad, ¿qué le puedo dar a Dios que Él ya no tenga? ¿No? Es interesante. Sin embargo, hay dos cosas que Dios sí quiere de nosotros. Y por ahí alguien comentó libre albedrío, exacto, no estoy seguro quién fue la que puso libre albedrío en los comentarios. Pero sí, libre albedrío, y en nuestro libre albedrío Dios sí quiere algo de nosotros. En primer lugar, lo que Dios quiere de ti y de mí es nuestro corazón. Eso es voluntad. Él quiere tu voluntad y Él quiere tu alabanza. Él quiere mi corazón. Él quiere mi disposición a la adoración. Ok, la intimidad de adoración con Dios es importante para el Señor. Él quiere que tengas tiempos de adoración. De repente no tocas un instrumento musical, pero tienes tu celular, pon una canción y cántale, piensa en la letra, adórale. Eso es lo que Dios quiere. Cuando vayas a tomar una decisión en tu vida, que sea primero en oración. Señor, ¿es lo que tú quieres que haga? Eso es lo que Dios quiere que haga. Así que es tu voluntad, tu alabanza. En segundo lugar, Dios quiere todo en tu vida. Tus pensamientos, proyectos, sueños, ambiciones, tu casa, tu carro, tu dinero, tu mujer, tus hijos. Él quiere todo. Quiere que tú lo pongas a su disposición. Y si a Dios le pertenece todo y no le falta nada, ¿por qué nos pide todo? ¿Sabes por qué te pide todo? Porque quiere dependencia. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Y en esa dependencia Dios me puede sobreabundar o me puede permitir vivir en escasez. Él quiere la actitud siguiente. Hoy día, domingo 13 de febrero del año 2022. Marco, quiero que dejes todo lo que tienes y simplemente sígueme, ¿no? Hasta el otro lado del mundo y allá morirás. ¿Qué harías si Dios te pide eso hoy día, domingo 13 de febrero? ¿Lo harías? La respuesta a eso es lo que Dios está trabajando el día de hoy en tu corazón. Tal vez nunca haga efectivo ese pedido, pero quiere saber que estás dispuesto a dárselo porque Él es Dios y merece toda nuestra gratitud, toda nuestra vida. Seguir el patrón del Antiguo Testamento y solo darle un porcentaje que tú decides cuánto sea al Señor como muestra de tu amor y tu gratitud a Él es una muestra que sí somos capaces de manejar, ¿verdad? Pero si le doy todo a Dios, entonces ¿de qué vivo? Si Dios todavía no me hace efectivo un llamado absoluto, entonces yo voy a sacar un porcentaje de mi vida y seguir el ejemplo del Antiguo Testamento. Ellos sacan un porcentaje y se lo dan a Dios. Decide tú cuánto quieres darle a Dios mensualmente y hazlo efectivo. Hazlo efectivo hasta el momento que Dios te llame y te diga, ahora sí quiero todo. Si quieres, hazlo. Si quieres, no lo hagas. Es tu decisión. Pero muéstrale a Dios que tú dependes de Él y no de tu inteligencia, tu propia sabiduría o habilidades, que incluso Dios mismo te lo ha dado. El verso 35 dice, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según sus necesidades. ¿Ellos se equivocaron? Tal vez sí se equivocaron. ¿Sabes por qué? Porque después que dieron todo, se quedaron sin nada. Y la iglesia pasó por un sufrimiento interesante. Pablo tuvo que intervenir y pedir ofrendas a las iglesias no judías para poder ayudar a la iglesia judía en Jerusalén.
Debes recordar que los judíos que seguían a Cristo y que eran considerados traidores por los fariseos y por los religiosos, los excomulgaban, los echaban de las sinagogas, les quitaban sus familias. Ellos eran rechazados por la comunidad, eran rechazados por los comercios, perdían sus trabajos. Incluso los más radicales hacían funerales con cajones vacíos. Y si ibas a un mercado y sabían que eres cristiano, no te vendían. Así que un cristiano del primer siglo, ex judío, prácticamente iba a tener que vivir en la mendicidad. Así que te puedes imaginar que hubo mucha necesidad dentro de la iglesia del primer siglo. Y Dios puso su amor en aquellos que tenían propiedades para que los vendieran y se los den a los apóstoles, para que pudieran ayudar a los que no tenían para comer. Dice, ¿cómo yo tengo para comer? Y mi hermano que sigue mi misma fe está en la calle tirado porque lo han votado por su fe. No, 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 acá está, dale para que coman. Así que ellos estaban motivados por el amor, algo voluntario, era algo que nacía de lo que ellos miraban que era necesidad. El versículo 34 nos dijo que todos los que tenían posesiones y heredades y casas las vendían. Así que este deseo del primer siglo no es una regla para la iglesia total de todos los siglos. Dios nunca ha pedido a todos los miembros de la iglesia, te conviertes y vuélvete pobre y dame toda tu plata. Nunca ha pedido Dios eso. Lo que sí Dios ha pedido es tu disposición para dejarlo todo por las cosas del Señor. Amén, eso sí Dios ha pedido. Y en el momento que te lo pida, tú debes pararte y decir, Señor, envíame a mí, aquí estoy, lo dejo todo y me voy. Amén. ¿Quién será capaz? Dios está llamando gente radical, que seamos capaces de hacer la voluntad de Dios y seguir su llamado. Si eres parte de este llamado, dispón tu corazón para el servicio del Señor. Amén. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el ejemplo final de un personaje. Este personaje es Josecito, ¿no? Acá dice entonces José, que significa exaltado, ¿no? Es el nombre original de Bernabé, que solo figura una vez aquí en la Biblia, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que vamos a ver que se repite 30 veces en el Nuevo Testamento, que traducido es hijo de consolación, o exhortador, o uno que fortalece o que anima, es un levita, natural de Chipre, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Encontramos a Bernabé, un hijo de consolación, un hijo que ayudaba, ¿no? Era un cristiano, era levita, era un sacerdote, en otras palabras, y los sacerdotes, según el libro de Números capítulo 18-20, no debían tener heredades. La ley le dijo, tú no puedes tener heredad. El truco estaba en que cuando lo dice allí es que no puede tener heredad entre los hijos de Israel. Así que fuera de la familia de Israel sí podía tener heredades. No está del todo claro, pero así que nada le impedía legalmente a Bernabé tener una casa en Chipre, propiedades en Chipre. Era medio turbio, no estaba mal, pero pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero lo que no pudo hacer la ley hizo la gracia. La gracia de Dios puso en el corazón de Bernabé, Bernabé, tú ni siquiera vives en Chipre. Vende esa casa y dale a tus hermanos pobres para que tuvieran. El versículo 37 dice que él vendió, lo trajo y lo dispuso. Bernabé se convirtió en uno que inicia con la gracia de Dios el darlo todo para los pobres. Y se dice que Bernabé fue quien financió inicialmente el ministerio de Pablo para los viajes que él tuvo a través del mundo conocido en esa época para predicar el evangelio. Bernabé era alguien de posición económica alta y él pudo ayudar a la iglesia del primer siglo a nacer. ¡Wow! Tremendo personaje. Entonces, la gracia de Dios produce en los creyentes generosidad. La gracia de Dios produce en los creyentes predicación de la resurrección de Jesucristo. La gracia de Dios produce en los creyentes el despojarse por amor, siguiendo en este caso el ejemplo de Bernabé. ¿Has recibido la gracia de Dios? Hoy día pon tu fe en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Si es así, entonces hoy día te puedes convertir en hijo de Dios y tener vida en su nombre. Entrégale tu vida y tu corazón al Señor para siempre. Dios te bendiga. ¿Dios te bendiga? Sí. Dios te bendiga, hermano.